Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo episodio de Anónimo Extraordinario, esta vez con Alonso Lavé. Él es agrónomo de la Universidad de Chile, también hizo un intercambio a Italia, ha participado de diversos proyectos también en Alemania. Va a estar hablándonos acá principalmente de fermentación y bueno, un poquito de sus derivados. Entonces, Aaron, por favor, preséntate primero y cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria en este mundo de los fermentados. Bueno, hola. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Eh, bueno, sí, soy, como decías tú, agrónomo de la Chile, soy enólogo, Perfecto. así que también siempre ligado ahí con el mundo de las fermentaciones, particularmente vino y producción de cerveza. Pero el enamoramiento de los fermentados vino cuando empecé a aprender de hongos en la Perfecto. universidad. Ok. Eh, y empecé a aprender de estos procesos, de este proceso maravilloso de transformación de la materia, esta cosa mágica que ocurre, Y natural, y ¿cierto? natural, Claro. claro, guiada por estos organismos. Y cuando ya me empecé a enterar de la cantidad de alimentos y cosas que están en nuestro cotidiano, que son alimentos fermentados que uno no sabe, me empecé a dar cuenta que es un tema que tiene mucho para dar, mucho para ofrecer. El chocolate, el café, Ah, mira, no la sabía. cerveza, el vino, claramente, y los derivados de alcohol, pero Ok, no únicamente esto. Entonces, ahí me agarró el bichito, ¿no? Y me empecé a meter, decidí especializarme en enología perfecto. y, bueno, y me ha llevado a varios proyectos, como decís, así que, Qué buena, ¿ya? qué interesante. Alon, cuéntanos un poco. Partamos así como de lo más amplio y vamos hacia abajo, pero para que nos entiendan, cuando hablamos de fermentación, ¿a qué nos referimos? Es una buena pregunta. Existen muchos tipos de fermentación porque existen diferentes microorganismos que pueden llevar este proceso. Perfecto, Eh, en manera básica es la transformación de azúcares mediante organismos que se llaman levaduras perfecto. en diferentes derivados. Uno de ellos, y uno de los más importantes, es el alcohol. Ok, Las cantidades de alcohol que tenemos cambian dependiendo de los tipos de levadura que usamos ok, y, eh, y la resistencia de estas levaduras a las concentraciones de alcohol posterior. ok, Entonces, tenemos procesos también de fermentaciones lácticas, por ejemplo, transformaciones de ácidos a otros tipos de ácidos, como ok, ocurre en la maduración del vino, en algunos procesos previos del tostado del café, ok, de la producción del chocolate, del grano de cacao, también se fermenta. Y esta transformación de azúcares u otras moléculas rompe estructuras más grandes ok. que engloban otras estructuras y aromas y diferentes compuestos. Y estos se rompen para poder ser procesados después por otros microorganismos y seguir su proceso de desarrollo, ¿no? Y Ok, de composición o de lo que estemos hablando. súper. Sí, eso en general. Cuando tú me hablas de fermentación y hablas de levadura, yo me imagino como uno va al supermercado, ¿no? Y puede Claro, comprar esta levadura. claro, claro. Pero ¿es un proceso que requiere una intervención humana o es un proceso que también se puede dar como quizá bajo ciertas condiciones un poco más Mm. naturales? ¿Cómo es esto? Bueno, las levaduras están muy presentes en los ecosistemas y en todas partes, vuelan en el aire, ¿no? Con los ácaros, están aquí Ya, presentes con perfecto. nosotros, están en todas partes, en nuestra piel, Ok, en nuestro pelo, en todas partes. Entonces, el proceso fermentativo es un proceso natural, la acción de las levaduras es una acción natural dentro de los ecosistemas. ok, Y lo que tú, claro, compras en el supermercado son levaduras seleccionadas, que se llaman. ok, Existe un gran desarrollo a nivel internacional y hace muchos años de selección de ciertas levaduras particulares con los objetivos que tú quieras. Por ejemplo, perfecto. para generar pan, buscas levaduras que generen más CO2 y tengan una rápida acción de descomposición del azúcar. Ok, Cosa de que el pan, la masa, crezca y junte el CO2 y te forme la miga y suba. ok, Cuando quieres hacer vino o cerveza, buscas levaduras que tengan acciones un poquito más lentas, eh, que liberen ciertos aromas particulares de las fermentaciones ok, y que tengan resistencia al alcohol, porque mientras más vas fermentando, más alcohol vas generando y el ambiente donde viven las levaduras se hace más difícil. perfecto. Eh, y también, bueno, tradicionalmente en el mundo del vino, ahora hay todo un movimiento de los vinos que se llaman naturales y los vinos de fermentaciones espontáneas. Ok, Las levaduras, como te digo, que viven en los ambientes, viven también en los campos. ok, Y cada matriz
de especies que tengamos en un campo va a afectar la composición de levaduras de ese campo. Y esa composición de levaduras va a entregar una característica particular al vino que queremos hacer. Es parte de lo que se llama el terroir, que es este concepto de la planta, el suelo, el clima y el saber hacer del hombre, que le entregan una característica particular de un territorio a un vino. Ah, qué interesante. Y las levaduras forman parte de eso también. Perfecto. Entonces, es muy interesante hacer fermentaciones en vino, fermentaciones espontáneas con las levaduras nativas, porque representan más esa característica del lugar. Mira, qué interesante. Oye, como que se abre, partiendo aquí, recién como por la descripción más general, se abre todo un paraguas súper interesante. Te abro un poco la pregunta, porque claro, yo sabía sobre el pan, kombucha creo que también, ¿cierto? Sí. Bueno, vino, cerveza, pero mencionaste también chocolate, café. Sí. ¿Cómo se da en esos dos productos? Es como parte, por ejemplo, cuando yo voy al supermercado o quizá voy a una tienda más de especialidad de chocolate y me compro una barra de chocolate. ¿Esa barra de chocolate pasó por este proceso o tú te refieres a otros tipos de experimentación que se puede hacer con el alimento para llegar a, no sé, otros productos que quizá de los cuales desconozco? Entiendo. No, el proceso, por ejemplo, en el caso del chocolate y el grano de cacao, cuando se cosecha, pasa por un proceso de fermentación abierta que se llama, ¿no? Se ponen en unas cajas de madera grande. Yo he visto esto en Perú, por ejemplo. Se saca el grano del cacao y se deja al aire libre para que las levaduras precisamente que están en el aire empiecen este proceso de fermentación. Entonces es una fermentación que se llama fermentación láctica y fermentación acética. Producen ácidos acéticos, ácido láctico y otros tipos de ácidos que van rompiendo estas cadenas y que dejan el azúcar disponible. Posterior a eso, los granos se tuestan, se muelen y se empieza a hacer la producción del chocolate. Perfecto. Ese es en el caso del chocolate. Y eso también le confiere ciertas características, ¿no? Exacto, como comentaste con el vino. Al final también, como el experto en chocolate, que no sé si tiene un nombre, se le llama. La verdad es que no lo sé, chocolatero. Exacto. También involucra ese conocimiento al final, ¿no? Sí. Como ese aprovechamiento al final del entorno para sacarle el mayor provecho. Sí, yo creo que sí, definitivamente. No puedes hacer chocolate sin fermentación. No puedes hacer pan sin fermentación, no puedes hacer café sin fermentación. Es parte importante del proceso. Perfecto. Ahora, a diferencia de, por ejemplo, el vino, el chocolate tiene... Yo la verdad es que desconozco, pero muy buena pregunta si podemos hablar de terroir, por ejemplo, cuando hablamos de chocolate. Cuando hablamos de café, sí, podemos hablar de terroir. Perfecto. Ahí hay otros temas, ¿no? La altura, principalmente la altura y el clima afectan mucho a las diferentes características del café. Pero también pasan por este proceso. Yo creo que es un poquito menos trascendente en el resultado final que en el caso del vino, porque en el vino lo que nosotros estamos buscando, la generación del vino se hace a través del proceso de fermentación. En el caso del chocolate y el café hay otros procesos que van después, ¿no? Los tostados y todo el tema. Y la fermentación ocurre antes. En el caso de la cerveza, por ejemplo, tenemos los tostados, los malteados de los granos de cebado, de los granos de cereales que estemos usando. Después se cuecen y luego ese caldo que se hace, que se llama mosto, ese es el que se fermenta. Entonces ahí también tienes una acción más importante del proceso fermentativo en el producto final. Depende mucho de dónde va. Oye, te hago una pregunta porque, bueno, de esto que hemos estado conversando, tú me comentas que a través de estos procesos uno puede dar ciertas características finalmente al producto de consumo. Pero yo también he escuchado que al menos en el caso del pan, el proceso fermentativo también termina afectando la composición del pan. Te lo explico más o menos en mis palabras. Que hace que sea más digerible para el cuerpo, como más liviano. Entonces, ¿también aporta como ciertas características nutricionales a los productos? También es una muy buena pregunta. Sí, efectivamente. Mantener una dieta rica en fermentados, en general, es súper positiva. Precisamente porque estamos hablando de productos que son biológicamente activos. O que para llegar al punto en el que son, han tenido que pasar por un proceso de transformación biológica. Entonces, nosotros hemos crecido y nos hemos desarrollado alrededor de productos cocinados y productos fermentados. Hay un libro muy interesante de un profesor de California, de la Universidad de Berkeley, que se llama The Drunken Monkey, que habla de cómo
qué efectos tuvo en el cerebro de los monos cuando empezaron a consumir productos, frutas que se caían de los árboles y se fermentaban en el suelo. Perfecto. ¿Y por qué genera este interés Ok. en estos animales? Entonces, la persona que somos hoy, la especie que somos hoy, se ha desarrollado En base también a en base esto. a los fermentados. Entonces, toda nuestra flora intestinal también, Ya. dentro de nosotros ocurren procesos fermentativos también. Ok. Entonces, claramente que son positivos. Ok. Ahora, en el caso, por ejemplo, del queso, que también es un producto fermentado, Ok. es muy distinto un queso producido no de manera local, que tú compras al productor, a un queso como el que compramos todos nosotros en el supermercado, que Exacto. vienen pasteurizados, que vienen estabilizados, ¿no? Que Claro. pasan por varios procesos industriales, donde toda esta biomasa de agentes biológicos queda suprimida. Perfecto. Entonces, el valor biológico, como dices Se tú, va bueno para perdiendo. ti, Claro. se va perdiendo en las cadenas industriales. Ok. Eso es así. Ok. Eh, y bueno, y también es interesante en el caso del vino y la cerveza, que es lo que yo manejo más. ¿Mm? eh, También ahí hay un poquito una conversación respecto a qué efecto efectivamente tienen estas levaduras residuales que quedan en los vinos y las cervezas. Como estamos hablando de concentraciones de alcohol, que es tóxico, Claro. estos individuos mueren. Entonces, Ya. ¿cuánto efectivamente están Claro. ayudándonos o no? Distintos son las concentraciones de antioxidantes, por ejemplo, Ok. que se habla tanto del vino, que son muy buenas. Claro. Pero claro. Ya. Oye, mira, súper interesante la pura intro, ya me dejó ahí con mucha, pero también muy claro con las respuestas que me has dado. Hartas dudas, pero también harta claridad. Te propongo que entremos más a tus temas de expertise. Dale. ¿Qué te parece primero, cerveza o vinos? Vamos con cerveza. ¿Cerveza? Dale. Ok. Cuéntanos un poquito, porque aquí, bueno, yo les adelanto, Alonso ha tenido un emprendimiento de cerveza, él ha hecho cervezas. Si no me equivoco, has participado también de otras producciones. Y también trabajaste durante mucho tiempo en un local como de especialidad de cervezas, con algunas cosas un poquito más experimentales. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido cómo han sido tus puntos de contacto. Y quizá que nos haga una pequeña introducción al mundo de la Al cerveza mundo de desde la tu mirada. cerveza. Dale, sí, bueno. eh, la- yo empecé a hacer cerveza hace unos 3 años ya, 3 o 4 años. Siempre pequeñas producciones, siempre guiado, bueno, porque me encanta la cerveza. Y por este amor a las fermentaciones, ¿no? Es tan Claro, entretenido ver estas transformaciones que fue por ahí un poquito que me agarró a mí. ok. El tema de la cerveza es un tema súper interesante. Creo que Chile en particular es un lugar muy interesante para el desarrollo de cerveza. Se está Ok. generando un ambiente muy entretenido de desarrollo. Eh, yo cuando empecé a aprender de cerveza, yo siempre dije que de aquí al 2025 Chile iba a ser la capital sudamericana de la cerveza artesanal. Perfecto. Eh, Quizá hay que esperar un poquito más, pero, Pero va bien pero yo creo que encaminada. vamos para allá. Sí, Ya, va bien encaminada. Hay ok. exponentes muy, muy interesantes en el mercado nacional. Están haciendo cosas muy entretenidas, tanto de recuperación de estilos tradicionales como de generación de nuevas versiones, de esta Ok, segunda generación de cervezas que se aleja de las cervezas del viejo mundo, de los clásicos belgas, de los clásicos alemanes, que son los perfecto. que dictan la pauta para lo que entendemos como cerveza. Eh, y tuve la oportunidad también de aprender un montón de estas cervezas de segunda generación. Ok, Yo creo que un poquito a modo de generalización, la cerveza bueno, es un fermentado que todos conocemos muy bien. exacto. Eh, es el elemento que está sujeto a la primera ley alimentaria de la historia, Ok, que se llama la ley de la pureza, perfecto. que se promulga en Bavaria a principios del 1500. Ya, No me atrevo a darte la fecha correcta porque ya, no lo recuerdo, a principios del 1500. Y la ley de la pureza habla de que la cerveza puede ser realizada única y exclusivamente con 3 ingredientes, que es agua, lúpulo y y cebada. cebada. Perfecto. El rey que promulga esta ley la hace
procurando proteger las cosechas de trigo para los inviernos duros del sur de Bavaria, Ok, y que no se fermentaran para hacer cerveza y poder asegurar la producción de pan. De perfecto. ahí viene. O sea, desde ahí que ya generaba adicción. Desde ahí que se sabe que es peligroso. Ok, Y posteriormente, después del descubrimiento de las levaduras, se modifica esta ley y se le agrega un cuarto ingrediente, perfecto. que son las levaduras. Entonces, la fermentación de cebada en base a levaduras con adición de lúpulo es la cerveza. Ok, De ahí en adelante, ya, todo lo que quieras. ok, Todo lo que quieras, en todos los colores, formas, aromas, sabores y texturas. ok, La escuela del viejo mundo, ¿no? Alemania, Bélgica, se especializa mucho en estos estilos más tradicionales. La adición de trigo es muy importante también en los estilos alemanes. Las cervezas Weizenbier, cerveza a base de trigo, son Ok. cervezas turbias, que tienen perfiles aromáticos muy interesantes a banana, ya, a clavo de olor, a cardamomo. ok, Y las cervezas belgas, que son cervezas más especiadas, ¿no? Canela, pimienta, todo este estilo. Y tienes lo que yo denomino las cervezas de segunda generación, que vienen un poco más de las escuelas americanas, ok, cervezas mucho más lupuladas, adiciones mucho más altas de lúpulos y el desarrollo del lúpulo a mucha mayor escala, mucho Ok. más desarrollo genético, nuevas variedades, nuevos perfiles aromáticos. ok, Sí, y ahí tienes ya exponentes que tienen estas cervezas locas experimentales con adiciones desde lactosa, que son tipos de azúcares, fructosa, que entregan ciertas sensaciones en boca, hasta yo he probado cervezas que tienen adición de marshmallow, chocolate y ají, Ok, y no, sí, ok. una locura, sí. Sí. Oye, te hago dos preguntas. La primera, cuando hablamos de de estas variedades Ujú, tradicionales, porque yo siempre cuando voy a tomar una cerveza me dicen, no, Pale Ale, Indian ujú, Ale, no sé qué, ujú, oscura, Stout, ujú, pero no lo tengo muy ujú. claro. No sé si nos podría explicar un poquito Bueno, cómo es eso. sí, el mundo de la cerveza es muy entretenido porque trabaja con los mismos ingredientes en proporciones diferentes. Perfecto. Entonces, tú generas recetas. Las recetas varían en las concentraciones de las cebadas que estás usando, los tipos de malteado que estás usando, que son los procesos de tostado. Ok, Tostado y malteado son procesos distintos. eh, y los tipos de lúpulos y los tipos de levaduras que usas. ok, Entonces, tienes un gran abanico de opciones y tú seleccionas y vas armando tus recetas. Hay recetas que son Pale Ale, por ejemplo. perfecto. Pale Ale es un clásico de clásicos. Ya, Una cerveza Stout. Entonces, la idea de estas recetas es que te hagan un poquito una receta en la mente, una guía en la mente de qué es lo que te vas a tomar cuando llegue el vaso, ¿no? ok, Un Stout tiene que ser negra, claro. un concepto. Ahora hay producción de White Stout, ahora, por Ok, ejemplo. Entonces, ahí tienes todo ese tipo de cosas. Claro, las cervezas Pale Ale son cervezas de tostado de graduación media, tienen adiciones de lúpulos aromáticos eh, que van un poquito más hacia el lado de las resinas. Eh, Son fermentaciones un poquito más lentas. Y bueno, y la principal diferencia entre los dos grandes grupos de cerveza, entre las cervezas Ale, como dices tú, IPA, Indian Pale Ale o ok, Pale Ale, o todo lo que termina en Ale, la fermentación Ale y la fermentación Lager. ok, La fermentación Lager se realiza por levaduras distintas. ok, La fermentación Lager se realiza a menores temperaturas, entonces es una fermentación que es un poquito más lenta y genera perfiles aromáticos de cierto estilo. Y la fermentación Ale es lo que se llama la fermentación alta, que se realiza a temperaturas un poquito más altas y también genera perfiles aromáticos distintos a rasgos muy generales, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos que esperar cuando hablamos de lager o ale. Es una O diferencia de sea, esas son como fermentación. los Sí, dos grandes los grupos, dos grandes grupos. Ale y Y Lager. lager, sí, sí, Perfecto, esos son los dos grandes grupos. Y la principal diferencia es lo que explicaba, sí, sí, la levadura que hace la fermentación. perfecto. Sí. Oye, y lo otro que te pregunto, porque, claro, a veces cuando uno prueba una cerveza o prueba un vino y está en estos procesos de cata, y uno Ujú, escucha como, sí, tiene tonos de, no sé, mm, cacao claro. o canela, Mm, mencionaste recién. ¿Cómo se da eso? Porque no es no. como que necesariamente agreguen la canela a la cerveza, Exacto, ¿cierto? O sea, me exacto. imagino que quizás esta de marshmallow que Mm. mencionaste, quizás tiene otras cosas, ¿o no? Sí, Como que ya ha pasado sí. otro proceso, pero
este proceso como de más natural, Ujú. de que Ujú. el mismo proceso productivo te da ciertas características que te hacen recordar otros productos. Ujú. Sí. ¿Cómo funciona eso? Mira, es súper interesante. En el caso del vino, te lo voy a explicar en el caso del vino, Ya, existen lo que nosotros buscamos, dependiendo del vino que estamos haciendo y dependiendo de la uva que estamos utilizando, obviamente, buscas distintas cosas, ¿no? Pero en particular en el tema de los aromas se producen en la cáscara de la uva, en la piel de la uva. ok, Y lo entretenido que tiene es que la piel de la uva y la dinámica fisiológica que ocurre dentro de la piel de la uva genera una variedad de compuestos aromáticos muy amplia, ok, muy amplia, muy amplia. Entonces, dependiendo de la variedad de uva que estás produciendo, el tipo de manejo que haces y las condiciones climáticas, estos perfiles aromáticos que se van a desarrollar van a ser distintos. ok, Y estos perfiles aromáticos pueden incluir desde frutas mediterráneas, como olor a manzana, ok, olor a durazno, olor a plátano, ok, olor a... En general ya, lo que se produce dentro de la piel de la uva está un poquito en ese ámbito. Entonces, eso se llama en el vino aromas primarios. perfecto, Los vinos tienen, en el momento de catar un vino, tienes tres tipos de aromas, ¿no? Los aromas primarios, los aromas secundarios y los aromas terciarios. ok, Los aromas primarios son los que vienen directamente de la uva. El olor a uva, por ya, ejemplo. El olor a frutas mediterráneas, como estábamos hablando. Todo este tipo ya, de aromas. Después vienen los aromas secundarios, que son los aromas resultados del proceso de fermentación. perfecto, El proceso de fermentación genera una paleta aromática, que es muy interesante. El olor a pan tostado, el ya, olor bueno, a leudo, claramente, ¿no? Cuando claro, leuda el pan. El olor a mantequilla, el olor a borra de ya, levadura, obviamente. Esos son los aromas secundarios. Y después vienen los aromas terciarios. Los aromas terciarios son los resultados del envejecimiento del vino. Y estos aromas aquí puedes encontrar, dependiendo de las variedades, también una gran diferencia. También si es que estamos hablando de vinos que utilizan guarda en barrica o no, mm, la madera también aporta aromas. Y ahí vas a encontrar aromas a vainilla, a coco, ok, a cuero, a pólvora. Es mi- muy grande lo que tú puedes ir encontrando en relación a aromas. ok, A mí siempre me preguntan mucho si es que efectivamente cuando uno prueba un vino y está oliendo y dice, mira, ¿sabes que siento fruta tropical? Por ejemplo, hablemos de los Riesling alemanes, por ejemplo. ya, El Riesling es una variedad de uva blanca muy aromática, que es muy entretenida porque tiene estos perfiles aromáticos que son muy extraños. ok, Los Riesling más jóvenes tienen estos aromas a frutas tropicales, generalmente papaya, ya, piña. Yo he encontrado muchos con notas a durazno en conserva, que son estos aromas primarios. Eh, Después encuentras estos aromas a mantequilla, que son estos aromas secundarios del producto de la fermentación. Y después cierto tipo de Riesling que viene de ciertas zonas produce aromas a pólvora ok, o a querosén, ok, a benzina, a PVC, qué loco, que es una cosa muy extraña y que se da con la guarda de ciertos tipos de Riesling. perfecto, Entonces ahí tenéis un ejemplo de estos ok, tres tipos de aromas. Y eso lo puedes llevar a todos los vinos, ¿no? oye, qué interesante todo esto, este mundo. Eh, Te quiero preguntar más sobre eso, pero volvamos al tema de la cerveza como para dejar ese segundo Dale. punto ya más cerradito. Lo que me gustaría preguntarte es cuáles son las cervezas más extrañas que tú has probado. La cerveza más Sí, extraña las que... más extrañas que has probado. ¿Podemos decir los nombres? Sí, Sí, dale, sí. adelante. Bueno, hay una cervecería sueca que se llama Omnipollo. 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 ¿Ya? Omnipollo. Y los chicos en Omnipollo están haciendo una cantidad de cervezas de esta segunda generación locuras. Tienen toda una línea que se llama la línea Bianca. ¿Ya? Son cervezas estilo Lásigo C. Son cervezas sour, que tienen fermentaciones mixtas, fermentaciones alcohólicas y fermentaciones acéticas. Ok, Entonces aumentan los niveles de acidez. perfecto. Es una cerveza sour. Gosé es un estilo de cerveza a la que se le agrega sal. Ok, Entonces es una cerveza ácida y salada que tiene adición de... la que más me quedó guardada tenía adición de arándano, marshmallow y durazno. ok, Entonces es una cerveza que tiene un perfil base ácido con adición de sal y adición de marshmallow con fructosa y arándano y durazno, por ejemplo. ok. Súper loca.
de los amigos de Omnipollo. ¿Y era rica? Sí, ¿Sí? es increíble, sí, Ok. es una locura. Tienes que estar abierto, ¿no? A Claro. probar estas cosas nuevas. Es difícil Claro. entenderlas cuando no... Porque cuando uno se toma una cerveza, te quieres tomar una cerveza que te quite la Exacto, sed. sí. Esto es otra cosa. Eh, Otra cerveza que a mí me encantó de la cervecería Evil Twin, que está en Nueva York. Es una cerveza que se llama Takes Two to Mango. También es una cerveza estilo sour, Ok, con adición de sal. Tiene adición de jugo de mango, chirimoya y ají, ok. por Y ejemplo. ají, Entonces tiene un final picante. perfecto. Todo en estas líneas, ¿no? de estilos de segunda generación. Y otro que a mí me encanta, que son todas las cervezas de estilo Lambic. Es un estilo tradicional de cerveza belga, de fermentación mixta. ¿Ya? Es una cerveza que se hace un poco como se hace la masa madre, que se mantiene un Mm, inóculo de levaduras que vienen de este ambiente. ok, En la masa madre la mantenemos con harina y agua y la vamos eh, alimentando día a día y va fermentando y la mantenemos ahí. Estas cervezas Lambic se hacen un poco con el mismo sistema, son piscinas de madera donde se mantiene este inóculo y donde se va agregando el mosto de la cerveza que se quiere hacer. Son cervezas de guarda y que tienen fermentaciones con un tipo de levadura que se llama Brettanomyces, que es distinta a la Saccharomyces, que es de la que hemos estado hablando todo este ok. rato. Y Brettanomyces genera un perfil aromático que en vinos es un defecto y en las cervezas de estilo Lambic es una virtud, Ok. que, mm, que se llama 4-etilguayacol, la molécula, y que da aromas a sudor de caballo, a Ok. agua estancada, a sudor de caballo, no, no agua estancada, a sudor de caballo, Ok. a establo, a paja. Ok. Que los vinos es un defecto, pero en la cerveza lambic es clásico. Ok. Y que viene acompañado también con altos niveles de acidez, concentraciones de Pero ácido este tipo de volátil más cerveza altas. Lambic que tú me mencionas, ¿es reciente o es algo que No, hace tiempo se hace? es de los estilos más antiguos del mundo. Ok. Sí, Y siempre ha venido con estas sí, características. es así. Mira. Tiene que ser fermentada dentro, son fermentaciones escalonadas, ¿no? Ok. Hay muchos, muchos organismos que forman parte. Pero Ya. tiene que pasar por Brettanomyces. Y tiene que tener esta nota. Mira. Entonces, son cervezas que a mí y a la gente que está en este mundo nos Me encantan, encanta, claro. porque son súper locas, Como porque, la punta de diamante de la innovación en la claro, cerveza, claro, claro. claro, ayuda mucho a entender los procesos fermentativos. Ok. Pero claramente, si se la sirves a alguien que se está recién entrando en este mundo, que está empezando a entender, o sea, no, Claro. claro. Le va a chocar. Sí, claro, sí. Oye, y bueno, al principio mencionaba un poco de que tú decías que para el 2025 Chile iba a ser como la capital de Ujú. la cerveza artesanal acá en Latinoamérica. Hace varios años ya que tenemos Mm, una Gunsman, por ejemplo, que mm, ha ido evolucionando y cada vez vemos más marcas que, bueno, se vuelven un poco más comerciales, pero por ejemplo en Austral debe haber mm, nacido así, Guayacán, mm, otras. ¿Tenemos alguna cervecería acá en Chile que tenga este tipo de propuestas? Así como de este nivel de innovación. mm. Sí, definitivamente. Es interesante que lo plantees como innovación, porque son los procesos, son los tipos de cerveza más antiguos que hay. Ok, Son innovativos en el mercado, pero cerveza se pero viene no en su haciendo, proceso pero no en su productivo. proceso productivo. Ok, Sí, hay la cervecería Granizo, que está en la quinta región, en ok, Quilpué. Es una cervecería que tiene mucho, mucho que ofrecer, tiene unos productos muy entretenidos, están trabajando con fermentaciones espontáneas y cervezas que pasan por guarda en barrica. Eh, y Granizo es una cervecería muy entretenida para empezar a entender estos conceptos, porque yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos, son tremendos, saludos. Eh, y les encantan las fermentaciones, son muy apasionados de los procesos fermentativos. ok, Y no tienen miedo a presentarse ante el mercado con una propuesta que es rupturista en este sentido, lo que habláis claro, tú de este sentido de la innovación, claro. que viene a valorizar este tipo de cerveza. Mm. Granizo, muy entretenida. Hay una cervecería de aquí de Santiago, si no me equivoco, que se llama Ergo. Erco, ok, Ergo. También yo creo que es de las más importantes a nivel nacional en el desarrollo de estos productos también más de fermentaciones espontáneas, ya, de acideces un poquito más altas. Tienen una línea de producción de grape ales, que son cervezas que se fermentan con mosto ok, de uva vinífera, que son muy entretenidas también. ok.
llevan ahí un poquito la punta de lanza de estos desarrollos. Esas dos te diría. En este tipo de cerveza yo creo que son las más interesantes, Ok, de las que yo he probado al menos. claro. Sí. Oye, qué entretenido. Al final todo un mundo, ¿no? Uno Sí. se empieza a entrar y todo un mundo. Vamos al vino. Vamos al vino. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo entras al mundo del vino? ¿Cómo han sido? Yo adelanté un poco que has participado en vendimias tanto acá en Chile como en Mm, Alemania. ¿Cómo ujú. han sido esas experiencias? Eh, Eh, Eso, dale. Dale, sí. Yo entré al mundo del vino cuando tenía 10 años. Ok. ¿Y Eh, tienes ahora? Ahora tengo 27. 27. Sí, estoy por cumplir 28. Ok, Cuando tenía 10 años, entré al mundo del vino. Yo crecí mi papá era encargado de campo de la viña Otfield, que es una viña de un dueño noruego, eh, que empezó hace mucho tiempo también con todo el tema de la transformación de la agricultura tradicional a la orgánica y a la posterior agricultura biodinámica, que eso es otro tema. Y, y ahí empezamos, mi papá empezó a hacer vino en la casa. Y, y empezamos a hacer, yo empecé a hacer vino con él, partimos haciendo una barrica que era para el consumo de la familia, no de los amigos, y no duró nada. Así que al otro año hicimos dos, y al otro año hicimos cuatro, y al otro año y hicimos así. ocho, y así, ¿no? Ok, Así que eso fue el 2006. Fue mi perfecto. primera experiencia con el vino, y con los procesos fermentativos, ¿no? Midiendo densidad, haciendo seguimientos de temperatura, Claro. escuchando las fermentaciones. Así partí. Y nada, después entré a estudiar agronomía, me encanta la naturaleza en general. Y ya cuando empecé a estudiar hongos, ¿no? y micología, me enganché con el tema del vino y me fui por esa línea. Ok, Y eso me llevó a hacer vendimias en varios lugares. En el Valle de Casablanca, hice vendimia en el Valle de Melipilla, en el sector de Maipo, eh, que ha venido también con todo un entendimiento de la valorización de los terroirs que tenemos aquí, ok, ¿no? Tenemos una cosa tan bonita aquí en Chile, en el Valle Central, eh, que es muy identitaria de esta zona y te ayuda a valorizar el espacio donde vives de una manera distinta porque lo puedes oler, lo claro. puedes ver, lo puedes probar, ¿cachai? Esta tierra tiene un sabor, Mm, eh, y eso es muy lindo, es muy poético. Y claro, hice vendimias en esos lugares, y ahora este año vengo volviendo, estuve haciendo una vendimia en Alemania, en la zona del Rin, en producción de Riesling. Y también pues, entender también cómo otras culturas se van mezclando con este elemento que es tan trascendente culturalmente, ¿no? A lo largo de los idiomas, los años y todo, el vino ha sido un factor común. Entonces se tiñe con la cultura de cada pueblo. claro. Y, y eso es muy entretenido. Ok. Sí. Así que bien, prueben los Riesling alemanes, son geniales. Oye, y cuando hablamos de, porque bueno, yo que he tenido la suerte de estar en el extranjero, siempre se habla el vino Ajá, chileno ajá. bueno y barato, Claro. ¿cierto? Ese es un poco Sí, como nuestro branding en el sí, sí. extranjero. Pero ¿en qué está la industria del vino actualmente en Chile? ¿Y hacia Mira, dónde va? ¿Cómo mira, lo ves tú? yo lo veo como, eh, lamentablemente, yo siento, estando afuera también, hoy día menos, pero claro, el vino chileno sigue siendo bueno, bonito y barato. Mm, Hay una cosa en el marketing internacional del vino que se llama la barrera de los $10. ¿Cómo logramos que el vino que cuesta más de $10 que sea chileno sea elegido por el cliente internacional, ok, dependiendo claramente del mercado del que estemos hablando? Eh, y hoy día yo creo que el vino chileno se sigue posicionando como un producto muy interesante por su calidad. Yo creo que lo que más lo impulsa es su calidad, ok. más que su marketing, Mm, siento yo. Australia desarrolló todo un proceso hace ya unos 15 años, yo creo, de desarrollo de marketing como imagen país y el vino australiano como imagen país, que es un poco lo que hace la cultura del vino con los vinos franceses, la cultura del vino con los vinos italianos, con los claro. vinos españoles.
que son una marca completa ellos mismos. Y los australianos empezaron a hacer esto. Yo creo que fueron los primeros que lo empezaron a hacer en el primer mundo, en el nuevo mundo, perdón. Un poco lo que hace Napa en California. Perfecto. Y eso permite que cuando todos vamos remando hacia la misma dirección y vamos todos juntos, todos nos valorizamos. Y hoy día el vino australiano, que es el principal competidor en las mesas del mundo con Chile, gana en la barrera de los $10. Okay. Porque se tiene este concepto de que, dale, vino chileno, bueno, bonito y barato, vino para regalo, dale, por 12 euros me llevo un australiano. Okay. Eso es un poquito la forma que hay de pensar. Entonces el desafío está en eso, ¿no? Okay. Cómo aunamos el desarrollo de este producto como marca país para presentarlos todos juntos, ¿no? Chile es mundialmente conocido por su vino por muy pocas empresas que producen la mayoría de los porcentajes de litro. Un Conchitoro, por ejemplo. Un Conchitoro, por ejemplo. Claro. Un San Pedro. Claro. Entonces, claro, ellos tienen sus propias estrategias de marketing y tienen los recursos suficientes para desarrollar su marca en todo el mundo. Exacto. Pero Conchitoro vende Conchitoro antes que Chile, como marca. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que está el desafío, ¿no? Okay. ¿Cómo lo hacemos para que el vino chileno entero empuje una marca Chile? Como mercado podamos acceder a algo. Exacto. Yo creo que hacia allá apunta el desarrollo, así lo veo yo, Okay. así lo sueño yo, ¿no? Claro. Así que sí, eso. Súper. Oye, y me quedé con algunas preguntas respecto a lo que mencionabas recién de como estas distintas capas de olores, ¿cierto? Como los de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Cuando uno hace o participa en una cata, ¿cómo es ese proceso de percibir estos aromas? Es como, por ejemplo, tú, que me imagino que has participado, ¿te fijas primero en uno o es una mezcla? Porque la verdad es que cuando yo huelo un vino o trato de hacer una cata, huele a vino. Huele a vino, exacto. O sea, no siento como estos factores distintos. Y también si quizá puedes ahondar un poco también en el tema del sabor, del gusto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se busca en esta categoría? Hay que aprender a catar. Okay. ¿Sí? Es algo que se aprende, es algo que se estudia. Una cata tiene cuatro pasos, ¿no? 4 fases. La fase visual, la fase olfativa, la fase del gusto y la fase del retrogusto. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a catar un vino, tenemos que pensar en nuestra mente en estas 4 fases y concentrarnos en estas 4 fases. Entonces, primero es el color. El color del vino, la transparencia del vino, cómo se ve en la copa, ¿no? nos va a dar muchos indicios de qué vino estamos hablando, si es un vino que está oxidado, si es un vino joven, es un vino viejo. El vino entra primero por la vista, ¿no? Y hay que saber mirarlo, y hay que aprender a mirarlo. Entonces eso es lo primero. Colores que van más hacia el azul y el violeta, hacia el cherry, ¿no? En los vinos tintos, claramente. Nos van a hablar de vinos más jóvenes. Perfecto. Colores que van más hacia el ladrillo teja, hacia el naranjo. Nos van a hablar de vinos añejados, de vinos más viejos o vinos oxidados. Okay. ¿Sí? Los antocianos, que son los elementos encargados del color, se oxidan con el contacto con el oxígeno. Entonces, si tenemos un vino, por ejemplo, que es del año 2023 y que nosotros lo servimos y se ve color teja, hay que tener precaución. Porque estamos hablando de un vino que es joven, pero está con un color de vino añejo. Entonces podemos entender que es un vino que está oxidado. Tuvo mucho contacto con el oxígeno, que es un defecto en ese caso. Y en los vinos blancos también hay una paleta de colores que nos ayudan, ¿no? Desde el verde, los ribetes más verdosos, vinos más jóvenes, hacia los colores más amarillo, mantequilla, más paja seca, que son hacia vinos un poquito más añejos o que han estado más en contacto con el oxígeno, en líneas generales. Claramente hay vinos y vinos, y procesos y procesos, y estilos que buscan diferentes cosas. Así que no está escrito en piedra. Esa es lo primero que tenemos que ver. Luego viene la parte olfativa. Y tenemos que entender que estamos hablando de un producto que tiene entre 11,5 grados de alcohol es la graduación mínima que tiene que tener un vino en Chile para poder llamarse vino. Entonces estamos hablando de 12 grados de alcohol en una botella.
Entonces, claramente, vamos a sentir olor a alcohol. Y lo que tenemos que entender y aprender es no dejarnos llevar por el olor al alcohol, porque el alcohol huele a alcohol, Claro, independiente de lo que tú estés oliendo. Entonces, eso da esta sensación de unificación de los aromas. Entonces, tenemos que aprender a buscar más allá de esos aromas, del aroma de alcohol, que es el que se siente. Y eso viene con el proceso de oxigenación del vino. ¿Has visto cuando la gente mueve la sí, copa? sí, sí, sí. Hagan el ejercicio, sirvan un vino sin mover la copa y huélanlo, luego agitan la copa y vuelvan a olerlo. Y van a ver cómo se abre el vino, Perfecto. cómo aparecen todos los componentes volátiles que forman parte principalmente de eh, los aromas primarios y los aromas secundarios. Lo que es más fácil de sentir en un vino, siento yo, creo yo, son los aromas secundarios, los aromas de Ok, fermentación, a levadura, a pan, a mantequilla, a pan ya. tostado, a bollería, a pasteles. Mm, Ese tipo de aroma tiende a ser más fácil de encontrar. Los aromas lácticos en los vinos tintos, casi todos los vinos tintos chilenos tienen un proceso que se llama fermentación láctica, que transforma el maloláctica, que transforma el ácido málico en ácido láctico y da ciertos aromas que asemejan un poquitito al yogur de frutilla, al yogur de cereza. Esos aromas son los más fáciles de encontrar, siento yo, cuando estamos aprendiendo. ok, Y después de eso vienen los aromas frutales. Es muy importante atreverse a decir qué es lo que estás oliendo. Y es importante aprender qué cosas son aromas y qué cosas son sabores. Un vino no puede oler dulce, porque el dulzor es un sabor, no es un aroma. claro, No puede oler ácido tampoco, ¿no? Pero sí puede oler a fruta madura, perfecto. a fruta negra o a flores. Mm, Y cuando empezamos a entender estos grupos grandes, podemos ir haciéndonos ya, una guía de cómo ir entendiendo. ok, Y después de eso viene la fase de la degustación, donde se prueba. Nos centramos principalmente en la acidez, qué tan ácido es, mm, cuánto dura esa acidez, si es que es un vino corto, un vino largo, y los taninos. ok, Los taninos son una molécula que generan una sensación táctil en la lengua que se llama astringencia, que es esta sensación de sequedad en la lengua, perfecto. ¿sí? Como cuando muerdes un lápiz vina, Ok, ¿no? La madera es muy rica en sí, tanino, sí. ¿no? Un poquito la sensación que te deja comerte un plátano, Mm, de sequedad en la lengua. Entonces, hay vinos que también, dependiendo del estilo y todo, son con taninos más duros o más suaves. ok, Eso es lo que tenemos que buscar. Acidez y taninos, si estamos partiendo, es más que suficiente. O sea, ya tenemos ya, varios elementos que fijarnos en la copa antes de tomarlo, ok, ¿no? Y la cuarta fase es la fase del retrogusto. Se bota el vino, porque cuando uno está catando, bota el vino. Porque no debemos olvidar nunca que estamos hablando del consumo de alcohol. claro, Y el consumo de alcohol tiene efectos en el cuerpo, claro, aunque sean muy bajas medidas. No podemos olvidarnos de eso. exacto, Y si estamos catando, o sea, vamos a catar 50 vinos, me interesa más probar los 50 vinos, claro. ¿no? Que ya ir en el vino 10 y ya no voy a tener la misma capacidad de sentir aroma, Sensibilidad, las mismas claro, sensibilidades a los sabores. exacto. Entonces, se bota el vino y se ve la sensación que queda en boca después del vino. Eh, eso es lo que se entendería como retrogusto. Ok, Como definición del retrogusto es cuando tú sí te tomas el vino y botas aire por la nariz y sientes otro tipo de perfil aromático, ok, otras frutas, otros aromas que son diferentes a los que tienes en copa. ok, Entonces, ahí está el ir aprendiendo, ¿no? Cómo identificar esos aromas que quedan después. Y perfecto. ese es el retrogusto. Entonces ahí, para tener esas 4 fases Súper. cuando se Las sirvan cuatro un vino. fases claras para... Perfecto. Sí. Oye, Alonso, ya va a ir terminando. Em, en mi mente, el mundo del vino es un mundo un poco más tradicional que Ujú, quizás el de la cerveza. Pero me imagino que también se están haciendo algunas cosas ujú, distintas, ¿o no? ujú. O sea, quizá otras propuestas. No sé si nos puedes contar algo que hayas visto, que hayas probado, que sea interesante. Sí, yo creo que en mi visión hay dos grandes desarrollos en el vino que son necesarios. El desarrollo de nuevos productos, ¿verdad? De productos innovadores, la búsqueda de la innovación constante en un producto que es tan tradicional y que tiene tanta historia como el vino es un desafío muy interesante, Claro, ¿no? Eh,
no sé, producciones de fermentaciones con levaduras diferentes. Eso es donde la mayoría de la innovación del vino se desarrolla, yo creo, ¿no? En producir levaduras, nuevas levaduras. Producción de nuevos productos, por ejemplo, como son los vinos naranjos, que son vinos de fermentaciones, son vinos blancos que se fermentan con cáscara, no, Ok, no solo con el mosto. perfecto. Em, y generan este producto diferente, con un color distinto, ¿no? Con un perfil aromático diferente, que está muy ¿Lo has entretenido para probado ir tú? viendo. Sí, los he probado, ¿Y los qué he tal? probado. Sí, son ¿Sí? interesantes, sí, son interesantes. Mucho en el valorizar el nuevo desarrollo, ¿no? Claro, Creo que hay harto para seguir desarrollando ahí, están muy ok, entretenidos. Y el rescate de ciertas técnicas que se han ido perdiendo y que ahora están volviendo, los PETNAT, por ejemplo, que son vinos que se embotellan fermentando y que la levadura, una vez que termina de fermentar, decanta, y son ok, vinos que cuando se abren tienen un cierto grado de turbiedad. ok, También ahí tienen perfiles aromáticos que van más hacia el membrillo, perfecto. son otras Otra cosas, ¿no? cosa, que, ok, que- que están muy entretenidas ahí. Eso es uno, ¿verdad? Desarrollar nuevos productos. Y lo segundo que yo creo en la industria del vino y su desarrollo está en lo que yo llamo la democratización del vino. ok. Tenemos que, tenemos un patrimonio que es tan bonito y Mm, que es parte de todos nosotros. Y es importante que la gente aprenda a tomar vino. ok, Yo creo que es importante. Yo creo que es muy importante que la gente aprenda a tomar vino. Por lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Porque es la expresión de la tierra de donde venimos nosotros. Y, y qué importante es, a todos nos gusta el vino, ¿no? Me gusta el vino porque el vino es bueno. claro. Y, y es importante que dejemos de entender el vino como este producto de élite, ¿no? Que se ve en Ya, copas de cristal claro, a 1 millón de pesos la botella, ¿no? Por decirte una claro, cifra ridícula. Eh, el buen vino está al alcance de todos en Chile. Yo creo que eso es una particularidad que tenemos nosotros, hay que saber buscarlo. perfecto, Y tenemos que propiciar los espacios para que los buenos vinos se puedan encontrar también. ok, Entonces, la democratización del vino yo creo que es muy, muy importante. Que la gente aprenda a tomar vino, que la gente aprenda a consumir alcohol. eh, y que aprenda a disfrutarlo, y que aprenda a conversar del vino. claro, Y que nos sentemos a la mesa y que el vino y la botella que tenéis en el medio sea parte de la conversación. claro, Y, y yo creo que estas conversaciones ayudan a eso, ¿no? claro. Así que sí, eso. Súper. Oye, gracias Alonso por participar. Te dejo los últimos dos desafíos, podríamos decir. Un tip que puedas decirle a la gente que nos está viendo para alguien que se quiera dedicar al mundo de los fermentados, o al mundo de los vinos, las cervezas. ¿Qué Ujú. crees tú que es importante para partir en esto? Eh, temperatura y tiempo. ¿Ok? Temperatura y tiempo. Entender que los procesos fermentativos son procesos biológicos, estamos interactuando con organismos vivos. Entonces, para cualquiera que quiera empezar a meterse en el mundo de los fermentados, eh, tener cuidado con las temperaturas, tomarse el tiempo y atreverse a intentarlo. Perfecto, Puedes fermentar lo que sea. Puedes fermentarlo, ni siquiera tienes que comprar la levadura. perfecto. O sea, inténtalo y Mm, falla mucho, porque es muy entretenido fallar ok, en estos temas. Así que súper, sin miedo a lo que salga, ¿no? A probar perfecto, todo. Sí. perfecto. Oye, el segundo, un tip para alguien que quiera ser un anónimo extraordinario como tú. ¿Qué crees tú que es importante para eso? Yo creo que atreverse, atreverse a escuchar nuestras propias pasiones es un muy buen primer paso. Em, yo creo que los humanos tenemos esta maravillosa capacidad, ¿no? De inspirar cuando hablamos desde nuestra propia inspiración. Mm, Y yo creo que eso hace que cualquier persona pueda ser un anónimo extraordinario. claro, Aprender a escucharse qué es lo que queremos y permitirnos hablar desde eso. súper. Gracias, Un Alon. gusto, gracias por la invitación. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Si conocen algún anónimo extraordinario, contáctenos para que lo entrevistemos y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Chau.